Vamos a iniciar este que es el primer mensaje del 2024 y cumplo por la gracia de Dios la promesa que le he hecho al Señor. Siempre comenzar el año cantando este canto de David: con mi Dios asaltaré los muros. Siempre. Así pasen los años y un día ya tengan que estarme poniendo oxígeno y quitándomelo, diré: con mi Dios asaltaré los muros hasta el final, hasta el último día, porque el Señor es el mismo. Tu oxigenación puede estar al mínimo, tus fuerzas al mínimo, tu salud al mínimo, pero el Señor es el mismo. Y por generaciones, por todos los siglos, Él bendecirá a su pueblo. El Señor le dijo a David: cuando tus días sean cumplidos y vayas a dormir con tus padres, porque si te ves ya muy golpeado. Bueno, eso ya es de mi cosecha. Sí, el Señor tampoco le iba a decir eso, no, pues el otro se desmaya. Pero sí le dijo el Señor: cuando tus días sean cumplidos y vayas a dormir con tus padres, te prometo que yo seré padre para tu hijo y yo lo cuidaré. Eso sí, si se porta mal, lo reprenderé con vara de hombres, pero mi misericordia nunca se apartará de él. Así que David, duerme en paz. Ya era mucho lo que había batallado David, y hay un día, hermanos, en que Dios nos va a decir: bien, buena sierva y fiel, entra al gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y bueno, cada año que Dios me permite cantarlo, pues le agradezco mucho, ¿verdad? Desde 1988, cuando fui ordenado pastor, pues he cantado esta alabanza y he predicado este sermón basado en un texto de la Biblia que a mí me impresiona. Léalo y ahorita en un ratito nos ponemos de pie y oramos. Dice en el tercer párrafo de la guía, dice en Génesis 26:12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo el Señor. El varón se enriqueció. Fíjense cómo dice Dios el varón, ya no dijo Isaac, así como de cuates, ¿no? El varón, como diciéndonos: tú podrías dejar de ser pues simplemente Isaac, o podrías dejar de ser pues el chiquitín, y podrías convertirte en el varón, ¿verdad? El varón se enriqueció. En otras palabras, don Isaac se enriqueció, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ese texto siempre me ha impresionado y siempre comienzo el año diciendo: Señor, en el nombre de Jesús, que este sea el año en que mis hermanos que tanto han esperado tu bendición digan: bendito seas, porque ya llegó este año. El año en que Isaac sembró y fue prosperado y Dios lo bendijo al 100 por 1. Que así sea en la vida de todos. Muy bien, pues ahora sí nos ponemos de pie y vamos a leerlo y vamos a orar. Dice en Génesis 22:12, leemos todos: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. El varón, don Isaac, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Padre Santo, gracias por el privilegio siempre inmerecido de recibir tu palabra bendita, que a través de la Santa Biblia, nuestra única norma de fe y práctica, tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús,
que como cae la lluvia sobre la tierra, caiga tu bendición sobre nosotros y tu palabra lleve abundante fruto y tu nombre, Señor Jesús, sea glorificado. En tu nombre te pedimos todo. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, y este aplauso es porque te digo, dame tu palabra, necesito tu palabra y tú me vas a bendecir con tu palabra. Tomen su lugar. Bueno, pues para mí siempre es emocionante predicar este mensaje, hoy versión 2024, y ver a jóvenes que un día vi como niños. Hace un rato platicaba con un joven de temas muy bonitos, muy profundos, muy interesantes, y le dije: déjame verte otra vez, porque me emociona recordarte cuando eras un niño. Es muy impresionante. Digo, los que tenemos muchos años, hermano Arturo, ¿no? Que hemos visto, la verdad, con mucho respeto, que hemos visto pasar generaciones, ¿sí o no? Y vemos al que era un niño chiquito, y ahora ya convertido en un hombre. Le dije así: déjame verte, porque me emociona ver que ese niño se convirtió en un hombre que habla con el pastor, de hombre a hombre. ¡Qué emoción! Y la verdad, la pregunta es: ¿por qué en otras personas eso que se auguraba de jóvenes, de niños, no se logró? Miren, en estos días, pues yo no tuve vacaciones porque tuve la bendición de orar por todas las familias de la iglesia, pero sí tuve el mismo saborcito nostálgico que ustedes tuvieron. Esta época, por el friecito, la Navidad, el Año Nuevo, como que nos entra la nostalgia, ¿sí o no? Y yo, para que agarrara así bien, me puse a limpiar mis discos de vinilo. No sé, ¿quién tiene discos de vinilo? Muy bien. Yo tengo incluso uno de 78 revoluciones, uno mediano, porque el de 45 era chiquitito, el de 33 es el grande, y había uno intermedio de 78. Lo tengo dos. Y bueno, ahí me puse a limpiar mis discos de vinilo. Obviamente prendí el fonógrafo, puse el fonógrafo. ¿Qué más? A ver, díganme. ¿Algo para generar nostalgia? Exacto, ahí empecé con eso, ¿no? Friecito, abrí la ventana para que agarrara así el frío sabroso, y el fonógrafo, y a limpiar los discos. Y estaba limpiando los discos y de pronto encontré uno que me llevó a mi juventud. Les voy a contar. La música siempre fue para mí desde chiquillo un atractivo. Para mí la música era mi papá tocando la malagueña a mi mamá y quitándole el enojo. Mi mamá estaba enojada porque mi papá pues hacía travesuras, y mi mamá decían: ay, no quiero escucharte. Mi papá cantaba: qué bonitos ojos tienes. Y mi mamá decía: ay, se iba a la cocina, pero yo la veía de niño, no se metía hasta el fondo, se quedaba en la orilla oyendo a mi papá cantar. Ese poder de la música pues desde niño me cautivó. Cuando estábamos muy tristes, mi hermano Víctor tocaba la guitarra, tomaba la guitarra y empezaba a alegrarse todo. Mi hermana Yolanda bailaba con mi hermano Gabriel, y yo, como un niño de 7, 8 años, veía el poder de la música. Así que la música siempre me cautivó. Cuando yo me alejé de Cristo, porque de niño sí iba a la iglesia, mi abuelita me llevaba, pero de joven, sin agraviar lo presente, ya ven que agarramos otros caminos. La forma en que Dios me atrajo fue la música. Yo estaba muy mal,
La música se había convertido en mi desgracia, porque la música me había llevado a hábitos muy destructivos a los 15, 16, 17. Así que estaba lejos del propósito de Dios para mi vida. Y Dios permitió que a los 15 iba yo caminando un día y veo a un amigo mío tocando una guitarrita. Y me llamó la atención el sonido tan brillante de esas cuerdas. Entonces me acerqué y le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa guitarrita? Me dijo, no es guitarrita, se llama charango. Ah, caray. ¿Y de dónde es? Me dice, es de Bolivia, de los Andes. Le digo, suena muy bonito, ¿puedo tocarlo? Me dice, sí, mira, el do mayor se pone así, el sol mayor me indicó. Y ya empecé yo ahí medio que podía y medio que no, pero eso me cautivó. Porque al otro día pues yo fui a buscar a ese amigo para tocar otro ratito y ver si aprendía. Y así fue como me acerqué a la cultura latinoamericana. Me refiero a Violeta Parra, Víctor Jara, Los Calchaquís, Inti Limani, Silvio Rodríguez, todos ellos, ¿no? Y eso me permitió conocer a personas diferentes que mis amigos. Mis amigos tenían los mismos hábitos destructivos que yo. En cambio estos eran buenos estudiantes, estos eran muchachos sin vicios. Y yo recuerdo cuando salía yo de la casa con la guitarra, era una lucha. A la derecha estaba el rock. Oye, cantinero, sírveme una copa, por favor. Y todo lo que a mí me había atrapado de malo, ¿no? Y del otro lado estaba el charango. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y bueno, los primeros días a lo mejor me ganó lo malo, pero poco a poco me fue ganando lo bueno. Bueno, el caso es que formamos una peña. Una peña era como un lugar donde se cantaba esa música. Hicimos una peña. Llegaron a ir personas, oigan, como Guadalupe Pineda, como Eugenia León. Eran de nuestra edad y jovencitas y cantaban allí en la peña, eso sí, con voces, se pueden imaginar, preciosas. Guadalupe Pineda desde esa edad cantaba con esa voz increíble, lo mismo Eugenia León. Nosotros en cambio pues no cantábamos nada, tocábamos un poco, pero era parte del espíritu de esa edad decir, yo también compongo canciones, yo también toco, y formamos grupos, formamos 3 grupos, fíjense. Donde yo estaba era el más malito, como se pueden imaginar, yo era primera voz. No, no es cierto, yo no cantaba, no, porque una cosa es ser trompudo y otra cosa es ser cochino. Yo no cantaba, yo tocaba el charango, el cuatro venezolano, la guitarra, pero no. Teníamos cantantes, pero la verdad nuestro grupo era malilla. Luego seguía otro, el Olin, el nuestro era folk song. El Olin ese ya tocaban un poquito mejor y cantaban también. Pero había un grupo que era como el ideal de todos. Vientos para un nuevo día, vientos del pueblo. Ese grupo eran los más talentosos de nosotros. Me acuerdo cuando iban a grabar su disco, todos los alentábamos, háganlo, ustedes sí pueden hacerlo. O sea, nosotros no vamos a salir de aquí de este pueblo, no vamos a tener zapatos, pero ustedes sí. O sea, tú ves a tu amigo, a tu amiga, chicos que están aquí, y dices, hay talento. La pregunta que yo me hacía mientras limpiaba el vinilo, imagínense, ya están imaginando, con gorrito, chamarrota, el fonógrafo prendido y yo limpiando nostálgicamente mis discos de vinilo. La pregunta que yo me hacía es, ¿por qué no siguieron? Y en especial a uno. En la foto del disco está uno de mis amigos. Fíjense, desde que era un jovencito,
¿saben cómo le decían de apodo? Popis. Ustedes dirán, ¿eso qué es? En mis tiempos eso quería decir pirurris. Eso quería decir fresa. ¿De qué otra forma se dice? ¿Cómo? Fifí. Entendí hippie. No, fifí, exacto. Desde en mi época ser popis era ser fifí. En el barrio, ¿por qué le diríamos así? ¿Saben por qué? Porque tenía la pinta. Como cuando tú conoces a alguien que dices, no, tú sí deberías intentarlo, porque tienes talento, porque tienes la pinta, ¿sí? Y yo limpiando el vinilo pensaba, ¿qué sucedió? Y cuando pensaba en eso, jóvenes que están presentes, porque por algo Dios en el primer servicio y en este veo que mandó muchos jóvenes, óiganlo. Cuando yo pensaba en eso, pensaba en ustedes, en jóvenes como ustedes, que hoy tienen talentos, que hoy tienen capacidades, y yo me pregunto, ¿qué hará un día que tú no seas más que un disco de vinilo, que no seas más que un intento, pero un intento que se dejó, y no sigas? Mi amigo tenía no solo el porte, porque ese también yo lo tengo, chequen dato. Él tenía además el talento. Él tenía lo que yo no tuve. ¿No duele cuando tú ves a alguien que tiene la capacidad que tú quisieras tener y lo ves postrado, derrotado, vencido, desanimado? Él tenía la voz que todos hubiéramos querido tener ahí en ese barrio. Él lo tenía, el talento. Tocaba la guitarra como pocas personas he visto. Y todo lo que fuera, él era un talentoso. Limpiaba el vinilo a mis 64 años, porque tengo esa edad aunque me vea más joven. Limpiaba el vinilo pensando, ¿qué puede detener a un joven? ¿Qué puede impedirle? Y recordaba el mensaje del domingo pasado. En la parte superior de la guía de hoy menciona lo que vimos el domingo pasado, los 3 enemigos que dice Sofonías 3, 18 al 20. Primer enemigo, el fastidio. ¿Se acuerdan que les explicaba que a veces usamos el lenguaje de manera equivocada? Alguien que está enojado dice, ¡ay, estoy fastidiado! No, estás usando equivocadamente un sinónimo. Fastidiado no es enojado, ¿sí? Fastidiado es, dice el diccionario, vean el segundo párrafo, cansancio con tedio y disgusto. Eso es fastidio. Es un cansancio con frustración, es un cansancio con derrota, es un cansancio que hace sentir que nada ha valido la pena, que tú has estado tocando a la puerta y nadie te abre, que tú has estado andando el camino y no logras nada. Como dijo el poeta, camino quise para mis pies cansados, camino recto, camino llano, camino claro. ¿Y qué he encontrado en esta vida? Solo seguir y seguir buscando sin encontrar un camino recto, un camino llano y un camino claro. Sí, lo que dice el poeta es cierto. A veces decimos, es que pastor, perdóneme, pero yo sí he tocado y no se me abrió. Aunque el Señor dice en su palabra, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Y nos desanimamos. Eso se llama fastidio. Pero piénsalo, estamos en el amanecer de un nuevo año. Y este año, para que llegue a ser verdaderamente nuevo, necesita que te despojes de ese fastidio. El apóstol San Pablo decía, escúchenlo,
Yo no soy perfecto, yo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Hoy platicaba con una persona de un pasaje del Cantar de los Cantares y le decía que a mí me emociona cuando la enamorada, la amada dice: mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo, dice Cantares 2. ¿Saben qué quiere decir? Mi amado no se rinde, salta los collados, brinca por los montes, es incansable, es inquebrantable, es invencible. Y ustedes dirán: pastor, yo quisiera ser así. No, pues yo también. Y si se trata de quisiera, pues quisiera pelo, más en estos días de frío. Traigo unos gorros que si lo llegaran a ver, se botan de risa. Conseguí, ya había comprado de los rusos y sí te ayudan, pero un día vi que el mayor frío lo vivían los soldados japoneses en sus aviones Zero. Y entonces dije: tengo que encontrar, y por internet encontré gorro de soldado, de piloto aviador japonés, y que me llega, no sé desde dónde. No, con ese me lo pongo y hasta los pies se me calientan, No, de veras, sientes cómo te recorre así el calor. Y ahí lo tengo, pero sí, la verdad, pues sí da pena. Fui con unos hermanos a una taquería aquí, ya me había puesto mi gorro y me invitaron. Pues ellos, como sea, están acostumbrados a que los malvean, pero yo no. Y me dicen: déjese su gorro. No, pero hace frío, pues hará frío. Pero imagínense entrando a un lugar con ese gorro, pues toda la gente se ríe. Ya me lo quité y pues me aguanté el frío. ¿Pero por qué les dije de los gorros? Ya me acordé. Porque todos diríamos: yo quisiera ser así, pastor, yo quiero ser invencible, ser inquebrantable. Pues sí, yo también quiero, por eso les dije, quiero hasta pelo, bueno, cabellos, pero no lo somos. Y no hay nada de malo en reconocerlo. El apóstol San Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque sobre mí reposa el poder de Dios. En otras palabras, tú puedes decirle hoy: Señor, esto que está predicando el pastor es justamente lo que me pasa. Y oigan, muchachos que están aquí, jóvenes, óiganlo. Si no te das cuenta, si no despiertas, tú no te das conciencia, pero ya pasó medio año, un año, 3 años, 5 años, 10 años, y un día eres una pregunta en un disco de vinilo. ¿Qué lo derrotó? ¿Qué le impidió? Tenía el talento, tenía los recursos, la juventud, el vigor, la fortaleza. ¿Qué sucedió? Yo no quisiera que ninguno de ustedes viviera eso. Ustedes tampoco. Lamentablemente en la vida no depende de lo que yo quiera y de lo que ustedes quieran, sino de las acciones efectivas que se tomen. La vida, chicos, no es un anhelo. La vida es una realidad diaria, una conquista diaria, una victoria diaria. Y si no se da esa victoria en el día a día, dentro de 10 años, en serio, no tienes nada. Y bueno, digo todo esto porque estos 3 enemigos a vencer: el fastidio, ya dijimos, el oprobio. ¿Saben qué es el oprobio? Léanlo, por favor. Es la afrenta con deshonra. O sea, no solo la afrenta, es la afrenta que te llevó a abrir la puerta y permitir la deshonra. La afrenta no la puedes tú evitar. Te pueden afrentar, te pueden ofender, te pueden criticar. Lo que sí
debes no permitir es que esa afrenta lastime tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En serio, te afectan tu corazón y te desplomaste. Miren, un día estaba aquí en la iglesia e iba a recibir a unas personas en consulta. Conocía a los hijos, a la esposa, pero no al marido. Y yo creo que venía de malas porque me fijé. El caso es que abro la puerta del patio y me ve, le digo, bienvenidos, pasen. Y me dice, ¿usted es el doctor? Pero con esa mirada que te dicen, yo, sí. En parte entiendo, porque no estaba trajeado. Tal vez las personas traen una imagen, ¿verdad? Dicen, si alguien me va a atender ahí, pues por lo menos trae un saquito. Tampoco andaba en fachas. Andaba, yo diría, sport, ¿no? Sí, la verdad, como casual business. Y el caso es que así me descalificó, en verdad. Bueno, cuando era chamaco pues era normal, pero ya viejo y que todavía te descalifiquen. Pero eso entendí, eso puede pasar toda tu vida. Lo que tú tienes que hacer es cuidar que eso no se convierta en afrenta. ¿Cuándo es afrenta? Cuando tú lo crees, cuando tú corroboras lo que esa persona dijo. Tú tienes que aprender a mantener la dignidad que Dios te da, la dignidad que Dios tiene en sus ojos para ti. Tú fuiste de gran estima, dice la palabra de Dios, ahí en Isaías 43:4, en Isaías 41:9, ahí dice el Señor eso. Entonces es muy importante que ustedes no permitan el oprobio, no lo vayan a olvidar. Oprobio no es afrenta, oprobio es afrenta con deshonra. La afrenta dependió de la gente, la deshonra dependió de ti. Tú creíste en lo que dice la gente y ya de ahí te desplomas porque te malvieron. Tú tienes que siempre rescatar lo que tú eres. Tú necesitas tomarte de la mano bendita de Dios y creer y confiar en Él y no soltarte de su mano, nunca. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite la fortaleza en el alma. ¿Ven? Bueno, el caso, ¿se acuerdan del disco de vinilo? Ahí estaba yo limpiándolo y miré a mis amigos de 18, 19 años, tal como yo tenía, a lo mejor un año menos, un año más, pero éramos chiquillos y ahí estaban ellos en la foto del disco, los mejores de nosotros, los únicos que podían llegar a usar zapatos, los únicos que podían salir. Todos los demás, sinceramente, no teníamos talento, teníamos ganas, ilusiones, pero ellos sí podían, y en especial uno. Y en la fotografía está mirando, y yo lo miraba a mis 64 años pensando, ¿qué te faltó? ¿O qué te sobró? Porque lo tercero que dice Dios es el cautiverio. Vamos recibiendo cárceles, cadenas. Yo les decía el domingo pasado un poema de William Blake que dice: en todos los gritos de miedo, en todas las lágrimas de angustia, en todos los temblores en silencio puedo oír las mismas cadenas inventadas por la mente. La mente te atrapa, no puedes. No, reconócelo, no tienes el talento. Ay, no eres tan bonita. Y cosas así que se van convirtiendo en cárceles. Fíjense, hubo un poeta español, seguramente lo han leído, León Felipe. A mí me emociona un poema donde él como que está leyendo el Quijote, el libro, el Quijote de la Mancha, y dice con todo el corazón: ¿cuántas veces, Don Quijote,
por esta misma llanura, así te miro pasar. Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor, y llévame a ser contigo de nuevo pastor. Así dijo León Felipe, una de las almas más profundas, cultas y brillantes del mundo, en verdad. Y la verdad, cuando lees eso dices, como dijo el Señor Jesús, si eso pasa con el árbol verde, ¿qué pasará con el seco, con nosotros? O sea, si una persona tan profunda como León Felipe tuvo que gritarle al Quijote, ¿cuántas veces, Don Quijote, por esta misma llanura, así te miro pasar? ¿Qué quiere decir? Que se sentía igual, que iba el Quijote derrotado, va en el rufio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Bafino frente al mar. Impresionante, porque quiere decir que él se sentía derrotado. Cuando yo lo leo digo, si un hombre como León Felipe se siente derrotado, ¿cuánto más nosotros? Pero ¿saben una diferencia? León Felipe tenía un personaje de ficción. Ponme a la grupa contigo, llévame, Quijote, junto a ti. Nosotros no tenemos un personaje de ficción. Nosotros tenemos un Dios de verdad que vive y reina y que oye nuestra oración. Chicos que están aquí, ustedes tienen que aprender a hablarle a Dios y tienen que aprender a escuchar su voz. Pero les voy a decir una cosa, todos queremos hablar con Dios y todos quisiéramos oír la voz de Dios, pero Dios le habla a sus hijos. Si Josué y Jesse, cuando eran jovencitos, hubieran andado con algunos amigos haciendo una travesura, ¿a quién me habría dirigido yo? En primera instancia y de manera contundente. ¿A quién? A mis hijos. ¿Sí? Jos, Jesse, vengan para acá, no vayan allí, o no hagan esto. Ustedes me dirán, pastor, ¿y a los demás muchachos? Es diferente. Chicos, yo les recomiendo que no hagan eso, ¿sí o no? ¿A quién le hablaría de manera contundente? A mis hijos. ¿A quién le habla Dios de manera contundente? A sus hijos. Tú no vas a poder oír la voz de Dios si no haces una comunión personal con Dios. Jóvenes que están aquí, ustedes están aquí en mucho por la fe de sus padres. Qué bueno, bendito sea Dios. Pero un día tienen que encontrar su propia fe. Jacob, siervo de Dios, siempre decía, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, siempre decía así, hasta que tuvo un hijo perdido, extraviado, al que creía muerto, hasta entonces dijo, rama fructífera es mi hijo José. Los arqueros lo odiaron, pero su brazo se mantuvo firme por las manos del fuerte de Jacob, por el Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahora era mi Dios. Y así ustedes como yo, recibimos la fe de nuestros padres. Pero hay un día en que la pregunta de Dios es, ¿y quién soy para ti? Como le preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy? Le dijeron, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías. Y el Señor dijo, pero ustedes, tú, ¿quién dices que soy? ¿Saben qué dijo el apóstol Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
el Señor le dijo: bendito seas, porque lo que acabas de decir te lo reveló Dios. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ven? Es decir, lo que dijo Pedro cambió su vida totalmente. Tú tienes que decir un día: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios de mis padres, pero ahora mi Dios. ¿Por qué, chicos? Porque cada generación tiene sus propias tormentas. Miren, nosotros como padres vamos a hacer todo por ustedes. Cada papá, cada mamá que está aquí daría la vida por sus hijos. Eso no me cabe duda. Pero hay algo que no podemos hacer: evitarles sus propias circunstancias. No podemos. Y aquí está una prueba. Vayan a la guía y vean en el cuarto párrafo, Génesis 26:1. ¿Qué dice? Después, en el número 1, segundo renglón, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Lo voy a explicar. En los tiempos de Abraham hubo hambruna. Pasaron los años, murió Abraham. Su hijo Isaac creció y siempre seguramente decía: el Dios de mi padre. Pero ¿qué le tocó vivir? De acuerdo a lo que leímos ahorita, su propia hambruna. O sea, Abraham le enseñó la fe, Abraham le enseñó cómo creer en Dios, pero no podía evitarle su propia hambruna. Chicos que están aquí, sus papás darían la vida por ustedes, pero un día no estarán. Y ustedes van a tener que vivir sus propias circunstancias. Y pueden ser triunfadores sobre ellas o pueden ser derrotados por esas circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, oír la voz de Dios. Miren, cuando hubo la hambruna de Abraham, el Señor le dijo: ve a Egipto. Pero cuando hubo la hambruna de Isaac, o sea, en la siguiente generación, lean lo que le dijo Dios. Quinto párrafo, en el número 2, Génesis 26:3. Y se le apareció el Señor. ¿Ya lo ubicaron? Y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Óiganlo, chicos, qué interesante. Dios le dijo a Isaac: rompe con los modelos parentales. Los padres son la mayor bendición de la vida, pero también a veces un obstáculo, porque los padres pertenecemos a otra época. Yo todavía les pregunto quienes tienen discos de vinilo, y veo algunos aquí de avanzada edad que tienen igual que yo, ¿ven? O por lo menos me entienden de discos de vinilo. Espérense a 15, 20 años y habrá generaciones como los niños más chiquitos que ni siquiera saben que eso existió. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces el modelo de los padres estorba. Isaac pudo haber pensado: hay hambruna, ¿qué hizo mi papá? Mi papá se fue a Egipto. Y el Señor: no, Isaac, eres otra generación. Tú quédate en esta tierra, quédate forastero en esta tierra. ¿Y qué le proveyó Dios? Un amigo que le dio un lugar. Eso pide a Dios, papá, mamá que estás aquí, amigos de la provincia. Así pidan a Dios.
que Dios supla bendición en personas que ahorita ni siquiera conocemos. Que Dios envíe ángeles a nuestros hijos. Que Dios les acerque su mano bendita en personas que ni vamos a conocer. Pero que ellos sepan, muchachos que están aquí, que hay cosas que hay que amar y heredar y tomar de los padres, pero hay cosas que tenemos que hacer a un lado porque son otras circunstancias. Ustedes van a tener que oír la voz de Dios claramente, así claramente, como Isaac. Y tú me dirás, ¿y cómo le hago, pastor? Yo quisiera así, mira, así como dice, que Dios me dijera, no vayas allá, mejor ve acá, quédate aquí y aquí te bendigo. Pues sí, y para que tú lo entiendas, tendrías que ser su hijo. Mi papá, cuando algo le molestaba, que no le gustaba algo, hacía así. Era todo. Nada más así. ¿Por qué sabía yo? Porque era su hijo. ¿Por qué sabía mi mamá? Porque era su mujer. ¿Ven? Tanto convivir con él hacía que, y nosotros sabíamos que algo estaba mal. ¿Sí? Yo te aseguro que si tú hubieras estado ahí junto a mí, mi papá, y tú seguías haciendo algo indebido. Y mi papá, y tú como si nada, y tú como si nada. Pues sí, ¿ven? ¿Por qué? Pues porque no era tu papá. En cambio a tu papá sí conoces, ni siquiera ruido, a veces nada más con la nariz, las cejas, cómo las pone, cómo tensa los músculos de la cara. Tú dices, no le gustó a mi papá. La única forma en que lo sabes es porque es tu papá. Con Dios es igualito. Sin una comunión así no lo vas a vivir. Y muchachos lo van a necesitar. Sus papás tuvieron su hambruna y Dios en su misericordia los bendijo. Pero vendrán las circunstancias a ustedes. Dios quiera que no hambruna, pero no faltarán circunstancias. Necesitan la dirección de Dios. Y tercero, Dios honra a quien le honra. Su palabra lo dice así de claro, Vean en el penúltimo texto: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a quien le honra. Eso dice la Biblia. Ahora, ¿por qué lo digo? Chicos, escuchen qué hizo Isaac cuando comenzó a tener bendición. Léanlo, por favor. Génesis 26, 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Les explico rápidamente. Cuando Abraham vivía, cuando Abraham fue productivo, cuando Abraham tuvo dinero, él abrió pozos. Cuando él murió, los filisteos, que eran los enemigos, los taparon en maldad. ¿Saben qué hizo Isaac con su primer sueldo? Mandó abrir los pozos que había abierto su papá. Y les dijo, y le van a poner un letrerito ahí, con el nombre que le había dado mi papá a cada pozo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Chicos, su primer sueldo, su primicia, deben traerla a la iglesia. Aquí el pastor la recibirá, le dirá: Señor, gracias por esta hija tuya, por este hijo tuyo que trae su primicia a tu casa. Pero inmediatamente llamará a la mamá, al papá, y le entregará las primicias que ha traído su hija, su hijo. ¿Saben por qué?
porque quien merece esa honra es papá, es mamá. El pastor lo recibe en cuanto honra a Dios. Y les cuento, esto lo prediqué hace unas horas en el primer servicio. Al terminar e ir a despedir a la congregación del primer servicio, o sea, los madrugadores, al ir a despedirlos, se acercó a mí una joven y me dijo: pastor, yo traigo unas primicias. Le dije: ah, muy bien, ¿te esperas a que empiece el segundo servicio? Me dijo: sí. Y al comenzar este servicio, algunos de ustedes no se fijaron porque ni habían llegado, hermano Arturo, ¿verdad? Pero al comenzar este servicio, ¿quiénes estaban aquí? Cuando comenzamos, ahí están muchos. Aquí lo vimos. Esta joven trajo sus primicias como pastor en nombre del reino de Dios, de su iglesia. La recibí, recibiendo la honra que ella da al Señor. Y aquí estaba su mamá y le dije: ahora reciba estas primicias que su hija ha traído para honrar a Dios. Pero como iglesia decimos: quien merece esta honra, esta bendición, es usted como madre. Lo acabamos de hacer hace un momento. Chicos, ustedes deben hacerlo. ¿Quieren bendición de Dios? Todos queremos, pero se alcanza cuando haces lo que Dios manda. Honren a su padre y a su madre, no solamente en el acto de la primicia, sino siempre. Ese billetillo ahí dejado en el delantal, bueno, si es que usan delantal las mamás, que creo que ya no usan. Ya no he visto a ninguna mamá con delantal. Bueno, a lo mejor porque hacen sandwichitos y eso no ensucia mucho, ¿no? Las mujeres de mi tiempo traían su delantal. Bueno, ese billetito dejado en el delantal a ti no te empobrece, a ti te enriquece, porque honra a papá y a mamá. Solo piensa una cosa: cuando eras un niño, cuando eras un pequeñito, una pequeñita, tú estabas en verdad indefenso. Si no hubiera sido por esa mano que te alimentó, si no hubiera sido por esos brazos que te cuidaron, tú no hubieras sobrevivido. Honra a tu padre y a tu madre. Isaac así lo hizo. Primer dinerito que tuvo: abran los pozos que abrió mi papá. Y los trabajadores: mi señor Isaac, eso le costaría a usted tanto, es el presupuesto que le podemos dar. Arránquense. Y ahí del dinero que iba recibiendo, iba pagando. El orgullo de decir: esos pozos los abrió mi papá. Y eso no va a quedar tapado. Son los pozos de Abraham, el trabajo de mi padre. ¿Y qué sucedió? Dios lo bendijo y aquel varón fue prosperado. Chicos, hay dos cosas que hay que hacer con este mensaje hoy. Uno es que le digas: Señor Jesús, yo te recibo, yo como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque hasta hoy fue la fe de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero Señor, hoy quiero decirte: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y tú estarás conmigo por tu gracia en mis hambrunas, en mis circunstancias, en mi trabajo, el trabajo de tus padres, las bendiciones de tus padres un día serán una fotografía, un recuerdo amado. Pero tú necesitas al Señor en tu vida. Y ustedes jóvenes que están aquí, por algo Dios los trajo. Miren, no queden en un disco de vinilo, no queden en un esfuerzo que se hizo un día y que no pasó de allí. Vayan a lograr toda la bendición de Dios. Para eso honren a su padre y a su madre siempre,
porque eso se los va a bendecir Dios. Y honren al Señor. Si ustedes quieren lograr cosas cuando en el fondo Dios sabe que lo único que buscan es su propio gusto, su ambición, eso, pues si quieren hacerlo, háganlo, pero no pidan bendición de Dios sobre algo que no honra a Dios. Ustedes honren al Señor, ustedes honren a sus padres y oigan su voz. Díganle: Señor, mi papá hizo esto, mi mamá hizo aquello, ¿qué debo hacer yo? Tomen toda la inspiración del ejemplo de sus padres, pero sepan que Dios, para las circunstancias de ustedes, tiene un camino específico, tiene un propósito exacto. Tomen la inspiración de sus padres, pero no quieran caminar con sus botas. Sus botas les sirvieron a ellos, pero para nosotros son nuevos retos y tenemos que vivirlos. Así que yo quiero invitar a todos los jóvenes que están aquí a que inclinen su rostro y repitan esta oración. Digan: Señor Jesús, yo recibo hoy tu palabra. Yo sé que tú estás hablando a mi corazón. Yo abro mi corazón a ti, Señor. Tú eres mi Dios. Mis padres me hablaron de ti, pero ahora quiero, Señor, caminar contigo, reconocerte como mi Dios, como mi Señor, como mi ayudador, como mi fortaleza. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y díganle, chicos: Señor, yo honraré a mis padres, viviré con gratitud a ellos y siempre, siempre valoraré los pozos que ellos abrieron, la casa que construyeron, el carrillo donde nos transportábamos. Será un orgullo en mi corazón saber que ese carrillo era fruto de su trabajo y que esa casa humilde fue fruto de su trabajo. Y Señor, yo viviré para honrar, para darles a ellos mi gratitud. Señor, así bendíceme en este año y que lo demás venga por añadidura. Señor, recibe la oración de estos jóvenes y bendícelos, Señor, bendícelos.